Hola gente de YouTube, les habla TC My Life 208. Y como es mi primer vídeo, les hablaré de unas creepypastas que encontré circulando por el internet. Espero que sea de su agrado. Bueno, ya basta de tanta cháchara, comencemos. La vaca y el pollito, el origen de Rojo. Muchos nos reímos de Rojo, o mejor conocido como el hombre sin pantalones. Pocos nos hemos preguntado, ¿qué hace un demonio en una serie para niños? Esta pregunta siempre estuvo en mi cabeza. Porque había un demonio que era una clase de pervertido en esa serie. Esa fue una pregunta que se la tenía que hacer a Hills, el creador de la serie. Hace tiempo hubo una sesión de entrevistas hacia Taffy Felix. La gente preguntaba todo tipo de estupideces, pero en un momento yo me levanté y le pregunté, ¿en qué cosa te inspiraste para el personaje de Rojo? En ese momento él simplemente se levantó y se marchó del lugar. Todos se fueron decepcionados, ya que la entrevista terminó mucho antes de lo esperado. En el camino a mi casa, un carro negro pasó a la par mía, de ahí salió un hombre muy fuerte y con traje negro. Él bruscamente me metió al carro. Dentro del carro estaba David Cejas. Él me dijo que nunca contara nada de lo que pasó en esta entrevista, y me preguntó por qué meses atrás. Yo le respondí que quería saber por qué hay un demonio del servicio en ese sector. El ratio de palabra enfermos o con una voz muy destemplada. Justo después de decir eso empezó a llorar. Le pregunté por qué lloraba y él dijo que me contaría de dónde salió Rojo, pero que es posible que yo no le creyera. Le dije que no importaba, que me respondiera a la pregunta, y él dijo esto. Hay una leyenda en un país que relata la historia de un demonio en el bosque. Una historia cuenta que él era un demonio que vivía bajo un árbol. Un día unos niños fueron secuestrados por el demonio de color negro a un lugar extraño. En ese lugar lo único que había era un enorme cementerio que parecía no tener fin, con unas casas muy destruidas, y al costado una carretera que parecía estar en medio de la nada, junto a campos de maíz. El demonio les dijo a los niños que serían sus mejores amigos por toda la eternidad, mientras los tocaba muy pervertidamente, y si trataban de huir, ellos morirían de una forma muy cruel. Al decir eso, los niños notaron que las tumbas eran de los demás niños que vinieron. Luego de un momento, los niños estaban ideando una manera de escapar, así que horas después uno de ellos trató de huir a los campos de maíz. Después de unas horas, apareció el demonio con un costal y lo metió a una de las casas. Los niños se asustaron más, luego uno de ellos corrió al cementerio. El demonio siguió, así que el otro niño corrió a la carretera. Cuando ese niño volteó, y vio que el demonio ya había notado que él no estaba, el niño asustado pegó un pequeño grito sin intención, lo cual causó que el demonio lo viera. El demonio, al escucharlo, corrió tras él por la carretera. Cuando el chico encontró una puerta en medio de la carretera, desesperado y asustado, la abrió. Luego de eso no pude entender bien a David, ya que estaba llorando muy fuerte, así que tuve que esperar a que se tranquilizara, para que pudiera seguir contando la historia. No sé si eso era justo después de la puerta, pero esto es lo que siguió diciendo. El niño encontró la salida abajo del árbol. Él corrió por el bosque y llegó con un guardabosques. El niño le contó lo que sucedió. El guardabosques no le creyó nada, así que lo puso a dormir en su cabaña hasta que viniera la policía. En la noche, en la cabaña del guardabosques se escuchó un ruido inusual, y al salir de ahí a verificar si no era un oso, el guardabosques escuchó los gritos del niño, corrió a ver su habitación. Para su sorpresa, encontró al niño dentro de un saco, y miró como el demonio corría llevándoselo de nuevo. El guardabosques corrió, pero lo perdió en el bosque. Cuando regresó a la cabaña, encontró una nota que el demonio escribió, con algo que parecía sangre, pero era un poco más viscoso. La carta decía: tranquilo, no le haré daño. Después de todo, él es mi amiguito. Todos son mis amiguitos, y todos los que me visitan se quedan conmigo. Jamás los dejaré solos de nuevo. Un par de horas después, el niño fue visto corriendo en la calle. Al llegar con la policía, les dio la descripción del demonio. Años después, ese niño no ha podido sacarse ese trauma de la cabeza, al casi ser violado por un ser extraño. Ese niño soy yo, me dijo David C. Bush. Se dice que cuando miran la imagen original, o un dibujo de ese personaje, son raptados por él y llevados a su mundo.
David Fes por eso cambió el color del demonio de negro a rojo, y le cambió un poco la figura en la caricatura, pero se dice que cada año un niño desapareció nuevamente. La información de ese demonio no se puede encontrar fácilmente en internet, y la información de esa entrevista fue eliminada por completo. Jamás pensé que un personaje de caricaturas pudiera ser la versión animada de un trauma. Bueno, comencemos con otra. El capítulo perdido de Coraje el perro cobarde. El episodio comienza con Coraje dormido en las piernas de Muriel, justo como siempre sentado en su sillón y Muriel meciéndose en su silla, justo se levanta de su sillón y se acerca a Muriel. Muriel, no puedes seguir con esto más tiempo, dice Justo y toma a Coraje el cual parece dormido. No te lo lleves Justo, no lo hagas. Respondió Muriel mientras toma de las patas a Coraje el cual no se mueve para nada, como si estuviera muerto. Lo habían logrado, sus peores enemigos se habían unido por idea de Justo para exterminar de manera definitiva a Coraje, tenían que atrapar a Muriel y entonces Coraje caería en la trampa, lo lograron y entonces comenzaron a golpearlo, le pegaban con todo lo que tenían, él solamente se limitaba a gritar y aullar del dolor mientras Muriel lloraba angustiada mientras colgaba sobre un caldero, Coraje no tenía escapatoria en esta ocasión. Justo reía a carcajadas al ver cómo torturaban a Coraje y Muriel lloraba angustiada gritándole a Justo que hiciera que lo soltaran, pero seguían golpeándolo. Kat sacó un martillo con el cual lo golpeó en repetidas ocasiones mientras Coraje gritaba cada vez más bajo, entonces la reina del charco comenzó a sacarle los ojos con sus garras y a rasguñarlo mientras se reía. Paren. Paren. Por favor. Coraje, no te rindas. Gritaba desesperada a Muriel, entonces al ver cómo Coraje estaba débil y casi muerto. Justo les dijo a los villanos que pararan, ellos no hicieron caso y continuaron golpeándolo, entonces Justo caminó hasta ellos y Kat lo recibió con un golpe que hizo que cayera desmayado, Coraje seguía respirando y entonces la reina del charco le abrió el estómago y comenzó a sacar sus órganos devorándolos de uno por uno, con el último respiro Coraje exclamó: "Lo que hago por amor". Y entonces murió, dejando atrás todas esas aventuras, ellos lo habían logrado, terminaron con Coraje, aquel que los venció una vez y desde entonces lo odiaban. Festejaron y comenzaron a reír, Justo se levantó y comenzó a llorar por ver lo que había ocasionado, los villanos se largaron y entonces Justo liberó a Muriel, ella solo corrió hacia Coraje y lo abrazó mientras lloraba. Justo subió las escaleras y se sentó en su sillón, después de un rato comenzó a llorar, él no podía creer lo que había hecho, había asesinado al perro que lo salvó en tantas ocasiones. Muriel coció a Coraje y siempre lo mantenía sentado en sus piernas mientras cocía y tarareaba la tonada de siempre. Y así fue por semanas. Muriel, no puedes seguir con esto más tiempo, dice Justo y toma a Coraje el cual parece dormido. No te lo lleves Justo, no lo hagas. Respondió Muriel mientras toma de las patas a Coraje, Justo le quitó a Coraje y lo llevó al patio donde cavó un agujero y puso a Coraje, Muriel lloraba en el pórtico mientras Justo colocaba los restos de Coraje en el agujero y lo rellenaba. Perro estúpido exclamó Justo mientras ponía el último montón de tierra. Bueno gente y con esta creepypasta me despido si les gustó ponga like y cualquier crítica y comentario es bien recibida XD les habló TC My Life 208. Vete a dormir. Fue lo último que escuché antes de sumirme en las tinieblas. ¿Pero qué había pasado ese día, horas atrás? Desperté para irme a trabajar, no sin antes leer la creepy del día en la computadora. Era la historia de un muchacho llamado Jeff, el cual a la noche te mira desde tu cama, esperando para matarte. Reí ante la historia y me dije a mí misma puras estupideces. Pronto me arrepentiría. En el camino hacia el trabajo sentía una presencia, como si alguien me observara. Al parecer me puse un tanto paranoica después de leer esa historia. No le di importancia, hasta que sentí algo afilado a mi espalda. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada, ni nadie. Sin darme cuenta había entrado en una calle totalmente desolada y oscura. Seguí caminando, pensando que pronto encontraría un lugar lleno de personas y luz. Me equivoqué. Lo único que pude percibir fue un grito de miedo y dolor. Nunca en mi vida había sentido tantos escalofríos.
Corrí hacia la salida, lo más rápido que pude, pero, sin darme cuenta, un rastro de sangre me seguía. Como si yo estuviera perdiéndola. Logré escapar de allí, ese rastro de líquido rojo no me seguía. Me subí a un taxi y partí hacia mi casa, no podía ir al trabajo en estas condiciones. No me había dado cuenta que ya era de noche. Fui a mi cuarto, me puse mi pijama y me acosté. Por alguna razón no podía dormir, como si mi cuerpo estuviera esperando algo. De pronto, una figura se puso enfrente mío. Era la cosa más horrible y terrorífica de mi vida, era el muchacho de la historia. Sonrisa estirada que apenas le cabía en su rostro, ojos negros y vacíos sin párpados, cabellos negros, largos y sucios, con un cuchillo afilado en sus manos, vestido con una bata sucia y ensangrentada. No podía gritar, estaba totalmente paralizada. Ese monstruo se acercó a mí y cortó mis hombros, de forma que los huesos sobresalían, luego fue poniendo en mis piernas unas palabras, abriendo la carne y a su paso decía venganza. Sentí que mi final había llegado, y era verdad. Cortó mi cuello luego de decirme: vete a dormir. Ahora ando caminando en las tinieblas, viendo cómo Jack mata a niños y adultos, escuchando siempre las mismas palabras: vete a dormir. No importa dónde vivas, quién seas o qué hagas, Jeff the Killer te encontrará, destruirá tu cuerpo y te mandará a los infiernos. Solo espéralo, esta noche, cuando estés en tu cama, esperando tu propia y deliciosa muerte.